Hola, ¿qué tal? Continuamos con el dictado de la unidad 6 del programa sobre sistema endocrino. En esta clase trataremos los mecanismos de regulación hormonal y los circuitos de control de la liberación hormonal. Debajo tienen especificada la bibliografía obligatoria para estos temas. Los mecanismos de regulación hormonal regulan la cantidad de cada hormona en sangre. Estos niveles deben ser cuidadosamente controlados, dado que excesos o faltas, por más mínimas que sean, de cualquier hormona, pueden ocasionar patologías o impedir la realización de un proceso específico. Estos mecanismos son extremadamente sensibles, detectando las mínimas variaciones de los niveles de las hormonas en sangre y consisten en mecanismos de retroalimentación o feedback en inglés. La retroalimentación es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la información que sale de un sistema se redirige al mismo sistema y eso le permite controlar su comportamiento. Si esta es la glándula endocrina, esta información que sale sería la hormona que libera. La retroalimentación indica que la cantidad de hormona liberada vuelve a ser percibida por la glándula endocrina mediante una comunicación autocrina. Para recibir este mensaje, la glándula debe tener un receptor o autorreceptor. Este autorreceptor le permite detectar, monitorear la cantidad de hormona que está liberando a la sangre y saber si debe continuar secretando hormona o si debe dejar de hacerlo. Por eso, estos mecanismos permiten regular la secreción hormonal. Hemos visto también que en las sinapsis químicas los autorreceptores o receptores presinápticos iban detectando la cantidad de neurotransmisor presente en la hendidura y esto les permitía a las neuronas presinápticas regular la cantidad de neurotransmisor que era liberado. Eso también es una retroalimentación. Ejemplos de retroalimentación se pueden encontrar no solo en los sistemas biológicos, sino también en las máquinas, como los split, las heladeras, en los procesos administrativos y de marketing, en la comunicación y en las conductas humanas. Incluso en las redes sociales, los me gusta sirven también como retroalimentación. Existen dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación negativa, que vemos a la izquierda, dice al sistema o glándula endocrina que responda en forma opuesta a lo que indica la señal o información que ingresa. De modo que la glándula modifica la información de salida. Por ejemplo, si la información que ingresa a la glándula endocrina la estimula para que libere hormona, la cantidad de hormona en sangre empieza a aumentar. Pero ese mismo aumento la retroalimenta para que frene, la inhibe para que deje de liberar hormona. Del mismo modo, que voy a representar aquí debajo, si la señal que ingresa está inhibiendo a la glándula para que no libere hormona, el nivel bajo de hormona en sangre la retroalimenta avisándole que falta hormona y que empiece a liberarla. La retroalimentación negativa indica que hay que dejar de hacer lo que se viene haciendo o empezar a hacer las cosas de modo diferente. Un sistema, una glándula endocrina, una persona
recibe feedback negativo cuando tiene que ajustar o corregir algo, porque está haciendo algo mal o porque corre el riesgo de cometer algún error. En el caso de la glándula endocrina, el feedback negativo sería algo así como, en este caso, un mensaje que le diga frena porque la hormona en sangre está aumentando mucho, o, en este caso, ponete a liberar hormona porque está bajando mucho. También se llama retroalimentación a constancia porque mantiene constante el nivel de hormona en sangre, es decir, variando, pero dentro de los valores máximo y mínimo conocidos como normales para cada hormona. Hace que el nivel de hormona en sangre se estabilice, se mantenga variando, pero dentro de los límites homeostáticos, es decir, se mantenga relativamente constante. En cambio, la retroalimentación positiva le indica al sistema o glándula endocrina que responda en la misma dirección que la señal de ingreso o perturbador, dando por resultado la amplificación de la información de salida, en lugar de estabilizarla. Por ejemplo, si alguna señal está estimulando a la glándula para que libere hormona, el nivel de hormona en sangre va a ir aumentando, indicándole a la glándula que continúe liberando más hormona. Esto hace que el nivel de hormona en sangre se amplifique paulatinamente, que aumente cada vez más. Otro caso sería si la glándula recibe información que la inhibe y entonces deja de liberar hormona. El nivel cada vez más bajo de hormona en sangre la inhibe cada vez más, haciendo que el nivel de hormona en sangre disminuya cada vez más. Nosotros recibimos feedback positivo cuando alguien nos dice, por ejemplo, lo estás haciendo muy bien, seguí así. La retroalimentación positiva incentiva lo que el sistema, la glándula, la persona venía realizando. Produce una especie de círculo vicioso. Se la llama también retroalimentación a tendencia, porque el nivel de hormona en sangre no se mantiene regulado, sino que tiende a aumentar o a disminuir cada vez más. Esta retroalimentación a tendencia es utilizada por hormonas como la oxitocina, la prolactina y la hormona luteinizante, que deben aumentar paulatinamente su nivel en sangre hasta permitir que cierto proceso culmine, como el nacimiento de un bebé, la producción y expulsión de leche por las mamas y la ovulación. Se dice entonces que el proceso termina por explosión. Veamos ahora los circuitos de control hormonal. Un circuito es una interconexión de componentes que se comunican entre sí. Se transmiten mensajes o información. Si bien hay distintos tipos de circuitos hormonales que iremos viendo, en todos ellos vamos a encontrar un sistema o conjunto de componentes que serán una o más glándulas endocrinas, sus células, tejidos u órganos blancos, las hormonas o señales mediante las cuales se comunican estos componentes, información que entra al sistema, información que sale del sistema y un mecanismo de retroalimentación negativa o positiva que monitorea y ajusta la información que sale. Los circuitos de control hormonal son entonces estos conjuntos de componentes que le indican a una determinada glándula cuándo debe comenzar a secretar su hormona.
En el esquema utilizado lo ubicaríamos aquí, a nivel de la información que ingresa, es decir, que enciende o apaga al circuito. Dependiendo de dónde viene este input o esta información que enciende o apaga el circuito, tenemos tres tipos de circuitos de control. Los circuitos simples con retroalimentación negativa son aquellos en los cuales lo que le indica a la glándula que debe comenzar a liberar tal o cual hormona es el nivel de determinada sustancia en la sangre, como puede ser el nivel de glucemia o el nivel de calcemia. En los casos de los circuitos con inervación directa, lo que pone en marcha la secreción hormonal de determinada glándula es un nervio específico que libera un neurotransmisor directamente en el interior de la glándula. Recordemos que los nervios que controlan a las glándulas forman parte del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Los circuitos neurosecretores se denominan así porque lo que enciende o apaga el circuito es el hipotálamo. El hipotálamo, órgano ubicado en el diencéfalo y que forma parte del sistema límbico, está compuesto por neuronas. Algunas de ellas son neurosecretoras, es decir, neuronas que liberan hormonas a la sangre. De ahí que se denominen neurosecretores a los circuitos hormonales que están bajo el control del hipotálamo. En los circuitos simples con retroalimentación negativa, la secreción hormonal de una glándula endocrina está controlada por el nivel de una sustancia en la sangre. Cuando la sustancia en sangre aumenta o disminuye más allá de los límites normales u homeostáticos, estimula a una glándula endocrina específica para que libere cierta hormona a la sangre que al actuar sobre sus células blanco provocará efectos que harán normalizar el nivel de sustancia en sangre, el nivel de esa sustancia en la sangre. Esta vuelta a la homeostasis de la sustancia, producida por los efectos de la hormona sobre las células blanco, retroalimenta negativamente a la glándula, frenando su liberación hormonal. Veamos algunos ejemplos. Un primer ejemplo de circuito simple con retroalimentación negativa es el de la cantidad de glucosa en sangre, una sustancia cuyo nivel varía mucho en la sangre a lo largo del día. Su concentración en sangre está regulada por la porción endocrina del páncreas, los islotes de Langerhans, que están constituidos por dos grupos de células, las células alfa y las células beta. Cuando en nuestro organismo se produce un descenso de glucemia, como puede ocurrir luego de un ayuno prolongado, la glucemia baja estimula a las células alfa que comienzan a secretar glucagón. Esta hormona actuará sobre diversas células blanco y en el hígado, por ejemplo, estimulará la glucogenólisis e inhibirá la glucogenogénesis. También estimula la gluconeogénesis e inhibe
el ingreso de glucosa en la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Estos conceptos los trabajamos en la clase número 5. El conjunto de estos efectos hace que aumente la glucosa en sangre, inhibiendo a las células alfa que dejarán de liberar glucagón. Es decir que a partir de los efectos hiperglucemiantes producidos por el glucagón, opera una retroalimentación negativa y la glucemia aumenta e inhibe a las células alfa de los islotes, que disminuyen o cesan la liberación de glucagón. Cuando aumenta la glucemia, por ejemplo, luego de una comida, este ascenso inhibe a las células alfa, como marca aquí, pero estimula a las células beta de los islotes de Langerhans, que liberan insulina y esta actuará sobre las células blanco, inhibiendo la glucogenólisis y estimulando la glucogenogénesis en el hígado. También estimula el ingreso de glucosa a todas las células de nuestro cuerpo, disminuyendo así el nivel de glucosa en sangre, e inhibe la gluconeogénesis. El conjunto de estos efectos hipoglucemiantes hacen disminuir los niveles de glucosa en sangre y por retroalimentación negativa, esta disminución inhibe a las células beta, que dejan de liberar insulina o liberan menos cantidad. Pero la disminución estimula a las células alfa, como vemos acá, para que secreten glucagón. De este modo, las células de los islotes de Langerhans, del páncreas, están constantemente regulando el nivel de glucosa en sangre y actuando ante sus mínimas variaciones. El glucagón actúa como hormona hiperglucemiante, haciendo subir la glucemia, y la insulina tiene efectos hipoglucemiantes, haciendo descender la cantidad de glucosa en sangre. Otro ejemplo de circuito simple con retroalimentación negativa está controlado por el nivel de calcio en sangre o calcemia, otra sustancia sometida a variaciones constantes. La calcemia está regulada por dos glándulas diferentes, la paratiroides y el tiroides. Cuando en nuestro organismo se produce un descenso de calcio en sangre, este descenso inhibe al tiroides, pero estimula a la paratiroides para que libere paratormona, la cual viajará por la sangre hasta alcanzar sus células u órganos blancos y producirá la remoción de calcio en los huesos y la reabsorción de calcio en los riñones e intestinos. Estos efectos hacen aumentar el nivel de calcio en sangre que por retroalimentación negativa inhiben a la paratiroides.
Cuando la calcemia aumenta, esto inhibe a la paratiroides y estimula al tiroides para que libere calcitonina, que a través de la sangre llegará a los huesos, donde inhibirá la remoción de calcio. Este efecto hará bajar la calcemia y que se inhiba al tiroides por retroalimentación negativa, que dejará de secretar calcitonina. Aquí nuevamente tenemos la acción de dos hormonas, la paratormona, que es hipercalcemiante, hace subir la calcemia, y la calcitonina, que es hipocalcemiante. Ambas están controladas por los niveles de calcio en sangre y por retroalimentación negativa de sus efectos contribuyen a mantener la homeostasis de la calcemia ante mínimas variaciones de la misma. Veamos los circuitos con inervación directa. La médula adrenal o suprarrenal está situada, como su nombre lo indica, arriba o por encima de los riñones. Como pueden ver en esta imagen de la derecha, aquí arriba, en una visión ampliada de este riñón, vemos la glándula adrenal y su porción medular o central, que es la médula adrenal. A ella llega un nervio de la rama del sistema nervioso simpático. Como recordarán, la división simpática del sistema nervioso autónomo prepara a nuestro organismo para la acción, es decir, para las actividades que requieren gasto de energía. El sistema nervioso simpático se activa en las situaciones llamadas E, de escape, de estrés, de ejercicio, de emergencia, de examen, y genera el conjunto de respuestas conocidas como respuesta de lucha o de huida, que permiten atravesar cualquier situación nueva o de emergencia o de estrés. En estas situaciones, a nivel del encéfalo, el núcleo cerúleo o núcleo azul del tronco encefálico comienza a liberar noradrenalina, que nos pone en estado de alerta. Si recuerdan cuando vimos el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. La noradrenalina activa nuestra corteza cerebral para que reaccione rápidamente a los estímulos. También el nervio oculomotor libera noradrenalina, haciendo que se dilaten nuestras pupilas, aumentando nuestro campo visual. Estos fenómenos van acompañados de otras respuestas corporales mediadas por la médula adrenal. Podemos representar este circuito con inervación directa de la siguiente manera. Un nervio de la rama del sistema nervioso simpático hace sinapsis con las células de la médula adrenal, liberando neurotransmisores en su interior, como se ve aquí, y haciéndola liberar adrenalina y noradrenalina a la sangre. Estas hormonas alcanzarán diversas células y órganos blancos, generando la respuesta de lucha o huida. Además, la adrenalina aumenta nuestra presión arterial contrayendo los vasos sanguíneos y estimula la glucogenólisis en hígado y músculos para aumentar el nivel de glucemia o de glucosa en sangre.
Es muy comprensible que estas respuestas estén comandadas por un nervio, ya que son respuestas que deben desencadenarse de manera extremadamente rápida en respuesta a un estímulo percibido como nuevo o incluso como peligroso. Y aquí también tenemos un ejemplo concreto de interrelación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los circuitos neurosecretores están controlados por el hipotálamo. Las neurosecreciones del hipotálamo controlan la actividad de la glándula hipófisis, situada, aquí está el hipotálamo, por debajo del hipotálamo, como podemos ver aquí. La glándula hipófisis está constituida por dos lóbulos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Y el hipotálamo se comunica con ellos por dos vías diferentes. Por vía nerviosa con el lóbulo posterior o neurohipófisis. Esta conexión está dada por neuronas cuyos cuerpos celulares están en el interior del hipotálamo y cuyos axones se extienden a lo largo del tallo hipofisario y llegan al interior de la neurohipófisis, donde, mediante impulsos nerviosos, vierten sus neurosecreciones al interior de los vasos sanguíneos de la neurohipófisis y la obligan a liberar estas hormonas a la sangre. Por vía sanguínea, el hipotálamo secreta hormonas llamadas hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras al sistema porta, un conjunto de vasos sanguíneos que llega hasta la adenohipófisis o lóbulo anterior, que será el órgano blanco de estas hormonas hipotalámicas. Y sus efectos serán estimularla para que sintetice y libere hormonas a la sangre o, por el contrario, inhibirla. La adenohipófisis fabrica y libera una gran cantidad de hormonas. Algunas de ellas tienen por órgano blanco determinadas células o tejidos y otras tienen por órgano blanco a otras glándulas endocrinas. Los circuitos neurosecretores se pueden subdividir en tres tipos según la cantidad de hormonas diferentes que se libere en cada uno, siempre controlados por el hipotálamo. En los circuitos de primer orden se libera un tipo de hormonas, las hormonas de la neurohipófisis. En los circuitos neurosecretores de segundo orden se liberan dos tipos de hormonas. Y en los de tercer orden se liberan tres tipos de hormonas distintas. A continuación analizaremos un esquema general de cada tipo de circuito neurosecretor y luego veremos los ejemplos concretos de cada uno. En los circuitos neurosecretores de primer orden, el hipotálamo controla las secreciones de la neurohipófisis o hipófisis posterior mediante una conexión nerviosa. Para que lo recuerden, colocaremos aquí algunas neuronas. Los cuerpos de estas neuronas están en el interior del hipotálamo y sintetizan neurohormonas que serán acumuladas en las vesículas de sus terminales axónicas que están en el interior de la neurohipófisis y mediante impulsos nerviosos estas
neurohormonas hipotalámicas serán secretadas en los vasos sanguíneos que tiene la neurohipófisis, como vimos en el esquema anterior. Y desde allí serán liberados a la sangre, funcionando como hormonas propiamente dichas y alcanzando sus respectivos órganos, células o tejidos blancos, donde producirán sus efectos. En todo el circuito de primer orden se libera entonces un solo tipo de hormona, la misma sustancia sintetizada por el hipotálamo, pero secretada a la sangre por la neurohipófisis. Los circuitos neurosecretores de segundo y tercer orden involucran la conexión del hipotálamo por vía sanguínea con la adenohipófisis, mediante la liberación de un primer tipo de hormona sintetizada y secretada a la sangre por el hipotálamo, que actuará sobre la adenohipófisis y que se denominará factor u hormona liberadora o inhibidora en los circuitos neurosecretores de segundo orden. La adenohipófisis, en respuesta a la hormona hipotalámica, sintetiza y secreta o deja de hacerlo una segunda hormona que, viajando por el torrente sanguíneo general, actuará sobre la célula, tejido u órgano blanco. Se liberan entonces en este circuito dos clases diferentes de hormonas, la hipotalámica y la adenohipofisiaria, ambas controladas por el hipotálamo. En cambio, en los circuitos neurosecretores de tercer orden, la adenohipófisis, en respuesta a la hormona hipotalámica, sintetiza y libera al torrente sanguíneo general una segunda hormona llamada hormona trópica o estimulante, que tendrá por órgano blanco a otra glándula endocrina que, por influencia de la hormona estimulante o trópica, liberará al torrente sanguíneo un tercer tipo de hormonas que, a través de la sangre, producirán efectos en las células, tejidos u órganos blancos. Veamos ahora los dos ejemplos concretos de circuitos neurosecretores de primer orden. A la izquierda representaremos el circuito que controla la secreción de hormona antidiurética o también llamada vasopresina. El hipotálamo sintetiza y envía por vía nerviosa hacia el interior de la neurohipófisis la hormona antidiurética o vasopresina, ADH. Esta es almacenada en el interior de la neurohipófisis y cuando el hipotálamo detecta una deshidratación del organismo o un aumento anormal de sodio en los fluidos, envía impulsos nerviosos a la neurohipófisis para que libere la hormona antidiurética o vasopresina al torrente sanguíneo y llegará a los órganos blanco, estimulando la reabsorción de agua e inhibiendo la formación de orina o diuresis en los riñones y haciendo también contraer a los vasos sanguíneos. Estos procesos restablecen la osmolaridad o concentración de electrolitos en el medio acuoso extracelular, y estos efectos
retroalimentan negativamente al hipotálamo, que entonces deja de enviar señales nerviosas a la neurohipófisis y por consiguiente se deja de liberar hormona antidiurética al torrente sanguíneo. El otro ejemplo es el control de la oxitocina. Esta hormona es sintetizada por el hipotálamo y enviada por vía nerviosa al interior de la neurohipófisis. Es, entre otras cosas, la encargada de desencadenar el trabajo de parto. Cuando el hipotálamo detecta que hay un embarazo, envía impulsos nerviosos a la neurohipófisis y esta va liberando oxitocina al torrente sanguíneo general, llegando a sus órganos blancos, que son las paredes del útero, el cuello del útero y las glándulas mamarias exocrinas. Estimula las contracciones del útero, que van siendo cada vez más frecuentes a medida que avanza el embarazo, la dilatación del cuello del útero, que es cada vez mayor a medida que el feto presiona sobre el cuello de este órgano, y en las glándulas mamarias estimula la eyección o bajada de leche a medida que el bebé la succiona. A su vez, las paredes del útero, las células del cuello del útero y las mamas retroalimentan al hipotálamo de manera positiva. Esta retroalimentación se realiza por vía nerviosa, es decir, nervios raquídeos conectan al útero y las mamas con el hipotálamo y hacen que el hipotálamo incentive cada vez más la liberación de oxitocina a medida que avanza el embarazo, a medida que el feto presiona el cuello del útero, a medida que el bebé succiona las mamas. Esta retroalimentación positiva permite comprender que los niveles de oxitocina no se mantengan estables, sino que cada vez sean más altos en sangre a medida que avanza el embarazo y por tanto las contracciones del útero y la dilatación de su cuello se hacen cada vez mayores y más frecuentes hasta desencadenar el trabajo de parto. También explica que la eyección de leche sea cada vez más facilitada a medida que el bebé succiona más frecuentemente las mamas. Incluso en los humanos se establece un reflejo condicionado al llanto del bebé antes de que éste succione. En todo el proceso se liberó una única hormona, la oxitocina, y su liberación está controlada por el hipotálamo mediante retroalimentación positiva. Quisiera agregar respecto a la oxitocina que todos los seres humanos de todos los sexos, identidades sexuales, sintetizamos y liberamos oxitocina, obviamente en menor cantidad que un cuerpo gestante o lactante. Se ha investigado que en el sistema nervioso central la oxitocina modula comportamientos sociales y sentimentales, patrones sexuales y conductas parentales. Según las investigaciones, la oxitocina aumenta la confianza, el sentimiento de amor, la generosidad y el apego entre progenitores e hijos y viceversa, a través no solo del contacto físico, sino también de la voz. También disminuye el miedo social, aumentando la empatía y la conexión con otros. Veamos ahora los dos ejemplos de circuitos neurosecretores de segundo orden. En el primer ejemplo que presentaremos a la izquierda, el hipotálamo controla la secreción de hormona del crecimiento o somatotropina
regulando el crecimiento pre- y postnatal. Cuando hay poca hormona del crecimiento en la sangre, las células neurosecretoras del hipotálamo sintetizan y liberan al sistema porta el factor liberador de somatotropina u hormona liberadora de somatotropina o GHRH, que actúa sobre la adenohipófisis o lóbulo anterior, haciéndola liberar hormona del crecimiento o somatotropina a la sangre. Una acotación. El hipotálamo también libera una hormona inhibidora de hormona del crecimiento, pero solo mencionaré que tiene efectos opuestos a la hormona liberadora, es decir, frena, inhibe la síntesis y liberación de hormona del crecimiento en la adenohipófisis. Bien, la somatotropina liberada a la sangre viajará por el torrente sanguíneo hasta alcanzar sus órganos o células blanco, que son todas las células del organismo capaces de aumentar en tamaño o en número. En ellas estimula no solo el crecimiento en masa y la mitosis, sino también la síntesis de proteínas y la lipólisis, contribuyendo a aumentar la masa muscular. Adicionalmente, tiene un efecto hiperglucemiante. A medida que aumentan los niveles sanguíneos de hormona del crecimiento, van inhibiendo tanto al hipotálamo como a la adenohipófisis mediante retroalimentación negativa. De este modo, los niveles de somatotropina oscilan dentro de un límite mínimo y máximo. La secreción de somatotropina en sangre, al igual que las de otras hormonas, responde también a un ciclo circadiano. Hablaremos de esto al final, pero se denomina así a un ciclo de un día o 24 horas, cercano a un día, de ahí la palabra circadiano, alcanzando su nivel máximo en sangre durante las primeras horas del sueño. Muchos factores detectados por el hipotálamo afectan la secreción de hormona liberadora de somatotropina y de somatotropina, tales como edad, sexo, dieta, ejercicio, estrés e incluso otras hormonas. Los adolescentes jóvenes secretan somatotropina a una tasa diaria del doble de la de un adulto saludable. Su liberación es estimulada por las hormonas sexuales, por el sueño profundo, el ayuno y el ejercicio físico intenso. Y la secreción de somatotropina es inhibida por el nivel de somatotropina en sangre, la hiperglucemia y los glucocorticoides. El hipotálamo también controla mediante el sistema porta la secreción de prolactina, otra hormona sintetizada y secretada por la adenohipófisis. Esta primera parte del circuito es similar al esquema de la izquierda, pero en este caso las células neurosecretoras del hipotálamo sintetizan y liberan al sistema porta el factor inhibidor de prolactina o PIF, que actúa sobre la adenohipófisis inhibiendo en ella la síntesis y secreción de prolactina, que entonces no la voy a hacer aparecer aquí. De hecho, la prolactina está en muy bajas cantidades en hombres y mujeres no gestantes,
ya que su función es hacer que las mamas sinteticen las proteínas de la leche para la lactancia. Cuando una persona queda embarazada, las hormonas del embarazo, aquí las pongo aquí arriba, inhiben al hipotálamo y este deja de liberar hormona inhibidora de prolactina, es decir, inhiben la inhibición. Un lío bárbaro. Bien. Entonces, al no haber inhibición por parte del hipotálamo, la adenohipófisis comienza a fabricar y secretar a la sangre prolactina. Ahora sí la hago aparecer. Que actuará sobre las glándulas mamarias y durante el embarazo la prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias. Tras el parto, ayuda a iniciar y mantener la producción de leche en las mamas. Si la persona no da de mamar al recién nacido, los niveles de prolactina descienden rápidamente hasta los niveles previos al embarazo. Pero si lo amamanta, la succión del niño juega un importante papel en la liberación de prolactina. Cuando el bebé succiona el pezón, genera una retroalimentación positiva hacia el hipotálamo inhibido que continuará no secretando la hormona inhibidora de prolactina. Y entonces la adenohipófisis liberará más prolactina y se favorecerá la fabricación de más leche. Esta retroalimentación positiva está dada, también como en el caso de la oxitocina, por una conexión nerviosa, un nervio que va de las mamas al hipotálamo. Existe entonces, como en todo círculo vicioso, una relación proporcional directa entre las necesidades nutricionales del niño, la frecuencia con que amamanta, la cantidad de prolactina secretada por la adenohipófisis y la cantidad de leche producida por las mamas. Los niveles de prolactina continuarán siendo elevados mientras continúe la lactancia, pero finalmente volverán a caer hasta los niveles anteriores al embarazo. En los casos de los circuitos neurosecretores de tercer orden, dijimos que se liberan 3 tipos de hormonas distintas y son circuitos mediante los cuales el hipotálamo controla la secreción a través de la adenohipófisis de otra glándula endocrina que puede ser el tiroides, la corteza adrenal, los testículos o los ovarios. Veamos en este ejemplo de la izquierda el control que ejerce el hipotálamo sobre la secreción del tiroides. Recordemos que el tiroides libera varias hormonas. La calcitonina, que vimos antes, cuya secreción está regulada por un circuito simple con retroalimentación negativa. Es decir, se libera cuando aumenta el calcio en sangre. Es decir, la calcitonina liberada por la hipófisis, por la tiroides, no está regulada por el hipotálamo. Pero el tiroides libera otras 2 hormonas que son la triiodotironina y la tiroxina T3 y T4, a las que denominaremos en conjunto, o se las denomina en conjunto, hormonas tiroideas o TH. Cuando el hipotálamo detecta bajas concentraciones de TH en sangre, libera al sistema porta la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Esta estimula a la adenohipófisis para que libere
hormona estimulante del tiroides o tirotropina, o también llamada TSH. La tirotropina estimula al tiroides haciendo que sintetice y libere T3 y T4. Estas hormonas tiroideas actúan sobre casi todas las células del cuerpo, estimulando el metabolismo celular, es decir, su consumo de energía. En la clase anterior se mencionó también que estas hormonas tiroideas son muy importantes para la maduración neuronal durante el desarrollo fetal. El exceso o déficit de hormonas tiroideas puede ocasionar enfermedades, de modo tal que su nivel en sangre está cuidadosamente regulado mediante finos procesos de retroalimentación negativa. De este modo, a medida que la cantidad de TH en sangre va aumentando, inhibe al hipotálamo y a la adenohipófisis y se van liberando cada vez menos TRH y TSH y, en consecuencia, T3 y T4. Y lo opuesto ocurre cuando la TH aumenta. Perdón, cuando la TH disminuye. Ahí se van liberando cada vez más TRH, TSH y TH. Otro ejemplo es el control que ejerce el hipotálamo a través de la adenohipófisis sobre las secreciones de la corteza adrenal o suprarrenal, que es la porción externa de las glándulas suprarrenales. Cuando los niveles de hormonas corticoadrenales están bajas, el hipotálamo secreta al sistema porta hormona liberadora de adrenocorticotropina o también llamada CRH, cuyo órgano blanco es la adenohipófisis y su efecto es que la adenohipófisis sintetiza y libera adrenocorticotropina o ACTH al torrente sanguíneo. La adrenocorticotropina llegará a su órgano blanco, que es la corteza adrenal, otra glándula endocrina, y la estimulará para que sintetice y libere a la sangre sus propias hormonas, los corticoides. Estos actuarán sobre todas las células del cuerpo. Las hormonas corticoides, cuyo nombre indica que son esteroides producidos por la corteza adrenal, se diferencian en dos tipos. Los glucocorticoides, también denominados cortisol, cortisona o corticoesterona, regulan el metabolismo de los glúcidos, estimulando la glucogenólisis y la gluconeogénesis, haciendo aumentar la glucemia. Estimulan la degradación de proteínas para que el organismo pueda usar los aminoácidos para fabricar glucosa nueva e inhiben al sistema inmunitario. Los mineralcorticoides, como la aldosterona, escrita ahí debajo, aumenta notablemente la concentración de sodio, cloruros y bicarbonatos en los líquidos extracelulares, favoreciendo la retención de agua para lograr el balance electrolítico. Los corticoides producen retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior, es decir, que cuando hay altos niveles de corticoides en sangre, la secreción de CRF y ACTH
se inhibe hasta que alcancen niveles normales estos corticoides. A la inversa, cuando su nivel baja, se pone en marcha el circuito neurosecretor de tercer orden. El exceso de corticoides da lugar a lo que se llama el síndrome de Cushing. Este puede deberse a la presencia de un tumor en la corteza suprarrenal, a un tratamiento farmacológico prolongado con corticoides o a una hipersecreción de ACTH, aquí, muchas veces a causa de un tumor en la adenohipófisis. Este síndrome de hipercortisolemia conlleva a la supresión del sistema inmunitario, haciendo que estos enfermos sean más susceptibles a las infecciones y a un menor depósito de proteína en los huesos, lo cual los hace vulnerables a osteoporosis grave. Además, se observa la presencia de un ritmo circadiano en la secreción de hormonas tiroideas que permanecen altas durante la vigilia y del circuito que controla a los corticoides. Los niveles de CRH, de ACTH y corticoides son elevados en las primeras horas de la mañana, pero bajan a última hora de la tarde y se encuentran en su punto más bajo alrededor de la medianoche. Van aumentando progresivamente mientras dormimos hasta alcanzar un pico matinal, generalmente a las 5 o 6 de la mañana, preparándonos para tener glucosa en sangre al despertar. Y declina después lentamente, siempre al mismo ritmo, cada 24 horas. Luego hablaremos de los ritmos circadianos. La secreción de CRF, de ACTH y corticoides también aumenta como respuesta a los niveles bajos de corticoides circulantes, al estrés, la fiebre y la hipoglucemia aguda. De modo que un individuo con alteraciones del sueño, de la nutrición, con fiebre o con estrés, también alterará los ciclos circadianos de secreción de estas hormonas. Ahora veremos el control de la secreción de hormonas sexuales u hormonas gonadales. Las gónadas, ovarios y testículos producen hormonas y también gametos, óvulos y espermatozoides. Aquí tienen dos imágenes tomadas del capítulo de Rosenzweig. A la izquierda, el circuito de control ejercido sobre los testículos y a la derecha el circuito de control ejercido sobre los ovarios. Podemos ver que en ambos está participando el hipotálamo, por lo tanto se trata de circuitos neurosecretores y además son de tercer orden porque se liberan tres tipos de hormonas distintas: las hipotalámicas, las adenohipofisiarias y las de las gónadas. Las hormonas propias de los testículos y las hormonas ováricas. En términos generales, en todos los seres humanos, tengan testículos o ovarios, el hipotálamo activa o estimula la liberación de hormonas gonadales, secretando hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH hacia la adenohipófisis.
estimulándola de esa manera para que sintetice y libere gonadotropinas. Las gonadotropinas son dos: la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Estas actúan sobre las gónadas, estimulándolas para que liberen hormonas sexuales o gonadales y para que realicen la gametogénesis, la espermatogénesis y la ovogénesis. Las hormonas gonadales o esteroides sexuales promueven efectos sobre sus órganos blancos y además retroalimentan negativamente a la adenohipófisis y al hipotálamo. De modo que cuando los niveles de hormonas sexuales aumentan, se inhibe la producción de hormona liberadora de gonadotropinas y de FSH y LH. Y cuando disminuyen, se pone en marcha todo el circuito. En los testículos, la FSH y la LH estimulan a las células intersticiales de Leydig para que secreten andrógenos. Entre ellos, el más importante es la testosterona. La testosterona y los demás andrógenos actúan en la época prenatal, entre la cuarta y sexta semana de gestación, haciendo que las gónadas primitivas se diferencien a testículos y que se desarrollen los conductos de Wolff que darán origen a los conductos deferentes, los epidídimos y la próstata. De modo que queda formado los genitales internos. También estimulan la diferenciación de los genitales externos a pene y escroto. A partir de los 4 a 6 meses de vida postnatal, los niveles de andrógenos son apenas detectables. Al final de la infancia, sus niveles suben gracias a la acción de este circuito, produciendo los caracteres sexuales secundarios que aparecen en la pubertad. La aparición del vello púbico, facial, axilar y corporal, el crecimiento y la maduración ósea, el agrandamiento del pene, la voz se hace más gruesa, se remodelan los contornos de los huesos faciales, hombros y caja torácica, y además los andrógenos poseen efectos anabólicos, ya que incrementan la fuerza, la masa muscular y la densidad ósea. A partir de la pubertad y durante toda la adultez, la testosterona y la FSH estimulan a las células de Sertoli o células de los túbulos seminíferos para que produzcan espermatozoides. Comienza así la etapa fértil de la vida. En la vida adulta, la concentración de testosterona en sangre es 10 veces mayor en las personas con testículos que en las personas con ovarios, que también producen andrógenos, pero a partir de la corteza suprarrenal. Además, la regulación de testosterona está sometida a un ritmo de secreción circadiano, observando
observándose un pico de su concentración a las 8 am, mientras que su acción más leve y por tanto su menor concentración plasmática se da a las 20 horas u 8 pm. En los adultos de edad más avanzada, pese a que el ritmo de secreción circadiano se mantiene, las concentraciones de testosterona son más homogéneas y bajas. Por su parte, los estrógenos se secretan en ínfimas cantidades antes de la pubertad. En la pubertad, sus niveles en sangre aumentan mucho, induciendo la culminación del desarrollo de los ovarios, útero, vagina y trompas de falopio. Inducen la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como el agrandamiento de las mamas, el vello púbico y axilar, y la distribución de la grasa corporal, formando una silueta con más acumulación de grasa en caderas y senos. Entre los 11 y 15 años de edad, los estrógenos inducen la primera menstruación o menarquia, que indica el comienzo de la capacidad reproductiva, constituyendo el principal marcador de la transición de la infancia a la edad adulta. Durante la adultez, los estrógenos regulan el ciclo ovárico o ciclo menstrual y producen efectos sobre muchos otros tejidos y órganos blancos. Tienen cierto efecto preventivo de la enfermedad cerebrovascular, mantienen bajos los niveles de colesterol e inducen la producción del colesterol bueno, impiden la pérdida de calcio del hueso, manteniendo la consistencia del esqueleto y previniendo contra la osteoporosis. Tienen un papel importante en la formación del colágeno, actuando también sobre órganos como la piel y el cabello. Los progestágenos, cuyo representante principal es la progesterona, son también llamados hormonas del embarazo, ya que preparan a las mamas para la lactancia y al endometrio para la gestación, es decir, para la implantación del óvulo fecundado o embrión. Durante la implantación y gestación, la progesterona también parece reducir la respuesta inmune del cuerpo gestante para permitir la aceptación de este nuevo individuo, de modo de no atacar a los tejidos del embrión o feto, que es un nuevo ser que contiene información genética parecida, pero combinada con la del otro progenitor. A diferencia de la secreción testicular, que sigue un ritmo circadiano, las hormonas ováricas siguen un patrón de secreción de alrededor de 28 días en promedio, que es lo que se conoce como ciclo ovárico o ciclo menstrual. El ciclo ovárico o menstrual consiste en una serie de cambios regulares que de forma natural y a partir de la adultez ocurren especialmente en el útero y los ovarios, los cuales hacen posible la ovulación y el embarazo o la menstruación en caso de que el embarazo no tenga lugar. Suele durar un promedio de 28 días, por lo que se habla de un ritmo circalunar, es decir, cercano a los 28 o 29 días que duran las fases de la luna. Este ciclo se divide en fases. La primera es la fase preovulatoria o fase folicular, que se inicia con la menstruación en el primer día del ciclo.
durante la cual se desprende el endometrio y este sangrado suele tomarse como señal de que la persona no está embarazada, aunque puede haber excepciones. Suele durar entre 2 y 7 días y se debe a niveles bajos de estrógenos y progesterona, lo cual comienza a generar, por retroalimentación negativa, una producción y secreción de hormona liberadora de gonadotropinas por parte del hipotálamo y en consecuencia empieza a aumentar la liberación de FSH en color verde por parte de la hipófisis. La FSH estimula el desarrollo de algunos folículos presentes desde el nacimiento, entre 5 y 20 en cada ciclo, según la edad, va disminuyendo la cantidad, y estos folículos contienen a los ovocitos. Y también la FSH los estimula para que liberen estrógenos. A medida que van madurando, los folículos secretan cantidades crecientes de estrógenos, aquí en naranja, haciendo que el endometrio se engrose y que aumenten los receptores de hormona luteinizante en los ovarios. También se denomina a esta fase estrogénica, ya que los niveles de estrógenos se hacen cada vez más abundantes y suele durar desde el primer día al 13º día del ciclo aproximadamente. A medida que el nivel de estrógenos va aumentando en sangre, se inhibe por retroalimentación negativa la producción de LH y FSH por parte de la adenohipófisis, que como ven aquí es baja. Y obviamente de hormona liberadora de gonadotropinas por parte del hipotálamo. Cuando el ovocito está a punto de llegar a la madurez, esto ocurre unas 24 o 48 horas antes de la ovulación, entre los días 12 y 14 del ciclo aproximadamente, comienza la fase ovulatoria. Los niveles de estrógeno llegan a un umbral, aquí, sobre el cual su efecto sobre el hipotálamo y la adenohipófisis se revierte y comienza a retroalimentarlos positivamente, estimulando la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas y de, como ven aquí, FSH y hormona luteinizante. Se produce entonces más aumento de estrógenos y una oleada de hormona luteinizante que comienza alrededor del día 12 y puede durar unas 48 horas. Este pico, aquí en azul, de hormona luteinizante hace que el folículo madure, es decir, que complete su meiosis 1, debilita la pared folicular, causando que el folículo totalmente desarrollado libere su ovocito secundario con la meiosis 2 iniciada y se produce entonces la ovulación entre el día 13 y 15 del ciclo. El ovocito secundario será atrapado por la trompa de Falopio para conducirse hasta el útero. Comienza entonces la fase postovulatoria
o también denominada fase lútea, que suele durar desde el día 16 hasta el día 28 del ciclo. Luego de la ovulación, las hormonas FSH y LH hacen que lo que queda del folículo dominante, luego de expulsar al ovocito, se transforme en cuerpo lúteo o también llamado cuerpo amarillo por su color. Este cuerpo lúteo juega un papel principal en esta fase. Este cuerpo continúa creciendo un tiempo tras la ovulación y produce cantidades significativas de estrógeno, pero principalmente de progesterona aquí en violeta, que es la hormona que prepara al endometrio para la implantación del blastocisto. El ovocito secundario puede ser fecundado en las siguientes 24 horas de la ovulación. Si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo se desintegra o se atrofia luego de 10 o 12 días, entre los días 26 y 28 del ciclo, y al ir atrofiándose este cuerpo lúteo, los niveles de estrógenos y progesterona liberados por él comienzan a descender y unos 14 días después de la ovulación, este descenso hormonal, similar al de aquí, desencadena la siguiente menstruación, en la que se expulsa el cuerpo lúteo atrofiado, el ovocito secundario, el cuerpo polar, el endometrio, a través del sangrado vaginal, que marca el inicio de un nuevo ciclo ovárico. Si hay fecundación, el cuerpo lúteo se mantiene. El óvulo fecundado comienza la embriogénesis o desarrollo y tarda unos 6 días para llegar a implantarse en el útero en el estadio de blastocisto. El embrión resultante produce una hormona denominada gonadotropina coriónica humana, muy similar a la hormona luteinizante y a través de la cual se conserva el cuerpo lúteo. Debido a que esta hormona solo es producida por el embrión, la mayoría de las pruebas de embarazo buscan detectar la presencia de esta hormona gonadotropina coriónica humana. El estrógeno, que generalmente se forma en los ovarios, también es producido por la placenta durante el embarazo para ayudar a mantener un embarazo saludable. Cabe destacar que durante la fase postovulatoria, los niveles de estrógeno vuelven a retroalimentar negativamente al hipotálamo y a la adenohipófisis, haciendo descender los niveles de LH y FSH. Estrógenos y progesterona altas hacen descender a las hormonas de la adenohipófisis. De modo tal que el periodo de retroalimentación positiva, que voy a marcar aquí en rojo, y que se produce entre los días 12 y 14 del ciclo, en promedio, durante la fase ovulatoria, es necesario para producir la oleada de LH y por consiguiente la ovulación. Durante la fase pre y postovulatoria, los niveles de estrógeno retroalimentan negativamente al circuito, como muestra este esquema de la retroalimentación, que solo se hace positiva entre los días 12 a 14. Muchas píldoras anticonceptivas contienen dosis concentradas de estrógenos
y de progesterona, cuya incorporación diaria durante la mayor parte del ciclo asegura una concentración sanguínea suficiente y estable de estrógenos y progesterona como para inhibir el aumento de estrógenos, la consecuente oleada de LH y por tanto la ovulación. En esta clase hemos hablado de los circuitos simples con retroalimentación negativa, mencionando el ejemplo del control de la glucemia sobre la secreción de las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, y el ejemplo del control de la calcemia sobre la secreción de paratormona y calcitonina. Vimos los circuitos con inervación directa, tomando el caso de la médula adrenal, que libera adrenalina y noradrenalina en respuesta a la estimulación directa que recibe a través de un nervio de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Y trabajamos los circuitos neurosecretores en los que participa el hipotálamo. Vimos los circuitos neurosecretores de primer orden, dados por la conexión nerviosa entre el hipotálamo y la neurohipófisis, en los que el hipotálamo controla la síntesis y la liberación de ADH u hormona antidiurética y de oxitocina. Vimos también los de segundo orden, en los que el hipotálamo controla la síntesis y la liberación de hormonas de la adenohipófisis, concretamente de hormona del crecimiento y de prolactina, que actuarán sobre sus respectivos órganos blancos. Y vimos también los de tercer orden, en los que el hipotálamo, a través de la adenohipófisis, controla las secreciones de otras glándulas endocrinas, como el tiroides, la corteza adrenal y las gónadas. También hablamos de los tipos de retroalimentación, negativa y positiva, que regulan las secreciones hormonales. Y queda mencionar algo sobre los ritmos circadianos que nombramos varias veces a lo largo de esta presentación. Los seres vivos presentan ritmos biológicos, es decir, oscilaciones de sus parámetros biológicos. Estos ritmos dependen de un reloj endógeno y de sincronizadores ambientales. Estos sincronizadores ambientales pueden ser la periodicidad de la luz, los cambios de temperatura, la salinidad, las fases lunares, los cambios de estaciones, etc. Y actúan sobre el organismo a través de su sistema nervioso, donde se encuentra el reloj biológico, y este, en las especies superiores, acciona al sistema endocrino. Los seres vivos presentan ritmos diarios, semanales, mensuales y anuales. En la especie humana, el sincronizador ambiental más importante es quizás el factor día-noche o luz-oscuridad, generando así muchos ritmos circadianos, condiciones que se repiten todos los días a la misma hora, es decir, que se repiten cada 24 horas. Circadiano significa cercano a un día. El principal ritmo circadiano en nuestro organismo es el ciclo vigilia-sueño. Por su parte, nuestro reloj biológico reside en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático o supraóptico del hipotálamo, que está aquí. Este es el responsable de mantener el orden en lo que se refiere a ritmos de alerta, sueño, temperatura
y producción hormonal. El núcleo supraóptico es un grupo de neuronas del hipotálamo cuya actividad es modulada por factores externos lumínicos, recibiendo información fótica a través de los ojos, fundamentalmente del tracto retino-hipotalámico, y procesa esta información y la envía a muchas zonas del sistema nervioso y del organismo y a la glándula pineal, ubicada en el epitálamo. Esta glándula pineal secreta melatonina en respuesta al estímulo del núcleo supraóptico o supraquiasmático. Durante el día, la luz inhibe la producción de melatonina y durante la noche la estimula, haciendo que aumente su cantidad y por ende induce el sueño. De este modo, el núcleo supraquiasmático utiliza a la glándula pineal para sincronizar el funcionamiento corporal con el mundo exterior y a la glándula hipófisis, situada aquí debajo del hipotálamo, para extender sus mensajes hacia todo el cuerpo. Recordemos además que el hipotálamo está compuesto por muchos otros núcleos que controlan la sed, el hambre, la temperatura corporal, la secreción hormonal, etc. Por lo cual es comprensible que todas las hormonas que hemos mencionado, incluso las que no están directamente controladas por el hipotálamo, presenten un patrón de secreción circadiano acomodándose a la luz-oscuridad. El hipotálamo y la glándula pineal, por estar rodeando al tercer ventrículo, son órganos que carecen de barrera hematoencefálica. El hipotálamo justamente requiere estar en contacto con la sangre para monitorear la composición sanguínea y para secretar en ella sustancias específicas, recibiendo a su vez retroalimentación del estado de sus secreciones en la sangre. El hipotálamo es un centro integrador que recibe estímulos externos como la presencia o ausencia de luz, estímulos asociados al estrés, y recibe también aferencias neurales y humorales de glándulas, órganos, músculos y estructuras del sistema límbico. Elabora toda esa información y emite respuestas a otras regiones nerviosas y a la hipófisis, actuando sobre el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema límbico, haciéndolos funcionar coordinadamente y manteniendo la homeostasis del organismo. Debido a esta integración que hace el hipotálamo, la luz solar, los estímulos estresores, las emociones, el sueño, la alimentación, el ejercicio físico y muchos otros factores influyen sobre su actividad y pueden ser a su vez influidos por la información nerviosa y humoral que recibe y envía el hipotálamo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.